Acompáñenme en una oración primero para poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Señor, Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio de hacer parte de una institución que no tiene una ciudadanía terrenal, que sobrepasa los límites y las leyes humanas, Señor, y que tiene como Rey a nuestro Salvador, al Todopoderoso, que tiene como constitución las Escrituras, Señor, que tiene su meta, su objetivo puesto en la eternidad, Señor, y por ende su gozo viene de allí y no de lo terrenal, Señor. Gracias por la iglesia donde nos pones, donde nos permites servir y crecer. Y te pedimos que hoy aprendamos más de ella, de ese diseño, del propósito de cómo tú la hiciste, para que de esa manera nosotros nos gocemos aún más en tu iglesia, Señor, en participar de ella. Te damos muchas gracias, Señor, y oramos así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces como les dije, vamos a estar hablando hoy ya en nuestra cuarta clase, lo que quiere decir que pasamos hoy la barrera de la mitad y vamos a estar hablando hoy de la autoridad espiritual o de la autoridad que hay en la iglesia. Pero para hablar de la autoridad en la iglesia, creo que es bueno antes comenzar hablando de la autoridad universal del creador de la iglesia, del dueño de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que el Padre le concedió al Señor Jesucristo el señorío soberano. Las Escrituras también enseñan que Jesucristo es la autoridad suprema de la iglesia, como él le dijo a los discípulos en el pasaje conocido en Mateo 28, cuando los comisionó, él les dijo allí en el versículo 18, toda potestad me es dada, ¿cierto? Es decir, el Padre le dio autoridad al Señor Jesús, pero ¿cuánta autoridad le dio? Toda autoridad, y por eso Él delega a su iglesia, a los discípulos, a los apóstoles, para que vayan y cumplan la gran comisión. Y esta autoridad que tiene el Señor Jesucristo, Él la demostró durante su ministerio terrenal. Él demostró poder sobre los demonios, demostró poder sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la muerte. Su poder de manera particular sobre la muerte lo exhibió especialmente en su crucifixión y su resurrección. El Señor Jesucristo, quien creó y sustenta todas las cosas, posee toda la autoridad para gobernar el cielo y la tierra, absolutamente toda. Posee toda la autoridad para juzgar a la humanidad, posee toda la autoridad para derrotar a Satanás y a sus ejércitos y para destruir a la muerte para siempre. Incluso un día, toda la creación, no importa si ahora la gente se burla, si ahora los incrédulos cuestionan la autoridad, si ahora incluso el mundo puede estar cuestionándonos porque queremos volver a reunirnos y porque adoramos el nombre del Señor, aunque el mundo no lo haga ahora, un día todo el mundo, toda rodilla se postrará delante del Señor. Esto nos lo dice Pablo en este pasaje que es muy importante en Filipenses. Filipenses lo dice con claridad, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el Padre le dio toda autoridad al Señor Jesucristo para que en el nombre de Él toda rodilla se doble. Para los creyentes, la sumisión al señorío de Cristo no es algo opcional, es nuestro llamamiento, es el llamamiento más elevado, es nuestra obligación suprema y eso consiste en someternos, pero someternos de una manera gozosa. Este pasaje que aún tenemos ahí en la pantalla de Filipenses habla de que toda rodilla se someterá, pero la iglesia, a diferencia de toda rodilla de incrédulos, de condenados, de vivos, de todo lo creado, la iglesia se somete de una manera gozosa.
Es para nosotros un privilegio someternos a la autoridad de Cristo. Aquí en Filipenses todos se someten de una manera obligada. Lo van a hacer y lo van a tener que hacer y no van a tener otra que reconocer la autoridad del Señor Jesucristo. Pero la iglesia se somete de manera voluntaria, expresa y debe expresarse tanto de manera individual como de manera corporativa. Son ambas facetas, de manera individual como de manera corporativa. Los pensamientos, las actitudes, las palabras y los actos de cada creyente deberían conformarse a la voluntad de Cristo. Todo debería conformarse a la voluntad de Cristo. Y para eso deberíamos hacerlo de acuerdo a lo que está delineado por las Escrituras. Y lo mismo debe pasar no solamente en la vida de cada uno de nosotros, sino que lo mismo debe pasar en la iglesia como cuerpo, como congregación. Es decir, con esta introducción quería mostrar que toda la autoridad en el mundo, en el universo, es dada a Cristo. El Padre se la dio, Él la demostró. Para el creyente es un gozo someterse. Entonces, por ende, adicional a eso, la iglesia debe, si es iglesia de Cristo, someterse voluntariamente a la palabra de Cristo. Es decir, cuando hablamos de cómo funciona una iglesia, cuando hablamos de cómo se gobierna una iglesia, no se trata de buscar técnicas de gobierno, no se trata de buscar la última corriente en gobierno de iglesia, no se trata de buscar a ver qué nos inventamos, sino que si realmente entendemos la autoridad de Cristo como iglesia, lo que vamos a hacer y lo que debemos hacer es someternos a lo que las escrituras ya dicen acerca del gobierno de la iglesia. ¿Sí? Primera de Pedro nos dice que Cristo es la piedra sobre la que es fundamentada la iglesia. Mateo 16, 18, que lo revisamos las clases pasadas, nos dicen que la iglesia es establecida por Cristo mismo. Y Efesios 2:20, que es un pasaje en el que vamos a estar hoy más tiempo, nos dicen que la iglesia es edificada sobre el testimonio apostólico de la verdad sobre Cristo, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Esto está en Primera de Corintios 3:11. Así, lo que resta a la iglesia es edificar, colaborar al lado de Cristo sobre el fundamento que ya está, que ya está puesto. Vamos entonces a hablar un poco acerca del liderazgo, porque el reinado de Cristo como cabeza de la iglesia se administra por medio de líderes piadosos. Él ha dado para liderar a su pueblo líderes. No puede existir tal como una iglesia sin gobierno. Cristo mismo ha designado líderes, hombres piadosos, para que gobiernen su iglesia, para que dirijan a su pueblo. Y esto es claro en el Nuevo Testamento a lo largo de las Escrituras. Vamos nuevamente aquí a las Escrituras. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12, dice, pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen, y y en el Señor os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivir en paz los unos con los otros. De tal manera que las escrituras son claras que la iglesia sí tiene un gobierno. La iglesia tiene un gobierno, no hay tal como una iglesia sin gobierno. Claro, es probable que cuando las iglesias están en proceso de plantación, cuando las iglesias están comenzando, de pronto no haya claramente eh, alguien que represente a Cristo en el liderazgo de manera clara, pero eso es algo que debe pasar con el tiempo y que debe ser cada vez más claro en todas las iglesias, y es que hay un gobierno que representa a Cristo. Hechos 13, versículo 7. Perdón, Hebreos 13, versículo 7. Dice también de la misma manera, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Hay unos guías. Y miren el versículo 17, también del mismo pasaje de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta.
cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Pero lo ven una y otra vez en las escrituras, nos muestran que Dios ha diseñado reinar y gobernar su iglesia por medio de hombres. En este caso los llama pastores, en otros casos ancianos. Ya vamos a ver un poco más de eso. Pero el punto es que Dios diseñó un liderazgo. Ahora, el pasaje, hay algunos pasajes claves. Miren acá, voy a volver a ponerlo, Efesios 4:11, que nos muestran algo acerca de cómo ha sido el liderazgo o cómo fue instituido esa dirección de Dios, de Cristo en su iglesia a través de los hombres. Dice Efesios 4:11, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cuál fue el método que el Señor dejó o que dejó el Señor para que la iglesia sea edificada? Ahí es claro. El Señor quiere que su iglesia crezca, el Señor quiere que su iglesia ya no sea como niños, sino que quiere que sean instruidos en doctrina para que no sean llevados por todo viento de doctrina. ¿Y quiénes hacen eso? Pues Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es claro que Dios estableció allí grupos de personas que hacen y que llevan a cabo estos papeles del liderazgo de la iglesia. Dos de los grupos indicados en este versículo, en el versículo 11 específicamente, estaban limitados en un marco temporal al inicio de la iglesia. ¿Quiénes son esos? Los apóstoles y profetas, los primeros que aparecen ahí. Si ustedes ven ahí, aparece como de manera ordenada, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. El ministerio de estos dos grupos de hombres eh, estaban, eh, sí, el ministerio de estos dos grupos estaba limitado al inicio, al fundamento, al establecimiento de la iglesia. Pablo ya mencionó, de hecho, con anterioridad, cuando se dirigió a la iglesia de Efesios, estos mismos grupos de hombres. Miren un poco más atrás, les voy a poner acá, Efesios 2:20. Y aquí habla específicamente de la edificación. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Aquí, al identificar a los apóstoles y a los profetas con la etapa del establecimiento del fundamento de la iglesia, Pablo indicó que aquellos cargos estaban limitados a las primeras fases de la historia de la iglesia. Y eso es claro aquí en este texto, en Efesios 4, es claro que estaban limitados. El cimiento, pensemos en un edificio, en una construcción. ¿Cuántas veces se pone el cimiento de un edificio? ¿Cuántas veces se pone, cuántas veces se pone las bases de un edificio? Cuando ustedes ven que los edificios empiezan a construirlos, lo primero que hacen es hacer un hueco grande, hacer unas excavaciones con diferentes técnicas y ponen el fundamento. Y eso se hace una sola vez. Por eso no es necesario poner otro fundamento. Quiero mostrarles acá algo. Quiero mostrarles acá algo. Aquí lo tengo. Entonces, si pensamos en una construcción,
No es un edificio tan bonito, es algo un poco arcaico, un poco cuadrado. Hay primero un fundamento, ¿cierto? Y ese fundamento lo establecen ¿quiénes? Los apóstoles y profetas. Ese fundamento lo establecen los apóstoles y profetas. Luego viene otra era, viene otra edificación o una sobreedificación, pero es una edificación que se hace sobre el fundamento que ya fue establecido por los apóstoles y profetas. ¿Y quiénes llevan a cabo ese rol, esa edificación? Pues los otros roles descritos allí en Efesios 4, versículo 11, los evangelistas y los pastores maestros. Esto creo que es clave para que nosotros entendamos cómo funciona y cómo fue a través de la historia. Entonces, como les decía, al identificar a los apóstoles y profetas con la etapa del establecimiento del fundamento de la iglesia, Pablo indicó que aquellos cargos estaban limitados a aquellas primeras fases de la historia de la iglesia. El cimiento de un edificio se pone una vez solamente al principio de la construcción. Así también, de la misma manera, los apóstoles y los profetas establecieron el fundamento al principio de la iglesia, al principio de la etapa de la iglesia. Y eso no se ha repetido desde entonces, ni es necesario que se repita. Sería ilógico intentar poner un nuevo cimiento, porque ya no es necesario. De acuerdo entonces con el papel fundacional, si podemos llamarlo así, los apóstoles y los profetas declararon la revelación de la palabra de Dios. Ellos confirmaron su mensaje, ya lo vamos a ver, con señales y milagros. Creo que podemos ver un texto como es claro que los apóstoles, los profetas, lo que hicieron fue transmitir la revelación de la voluntad de Dios y al tiempo fueron acompañados de señales y milagros. Miren, 2 Corintios 2:12. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de las señales, prodigios y milagros. ¿Ven? Los apóstoles, los profetas, establecieron ese cimiento y por medio de la revelación que Dios dio a través de ellos, ¿cómo? Pues a través de la inspiración de las escrituras y ellos fueron acompañados de esas señales, prodigios y milagros. Entonces, del mismo modo que la estructura, o del mismo modo en que la estructura de un edificio descansa sobre su fundamento, todas las generaciones posteriores a la iglesia se han construido y se han cimentado sobre el cimiento revelador establecido por los apóstoles y los profetas al escribir ellos el Nuevo Testamento. Y los otros grupos evangelistas y pastores maestros han seguido edificando sobre el fundamento a lo largo de la historia de la iglesia, como mediante la predicación del Evangelio de la gracia y la fiel predicación de la palabra de Dios. Por eso vuelvo y les pongo este, este, este grafiquito. Vuelvo y les pongo este grafiquito. Ya, ahora sí. Donde es claro cómo se estableció el fundamento de la revelación por medio de la inspiración en las escrituras establecido por los apóstoles y profetas y todos los que edifican o colaboran con Cristo, porque Cristo edifica a su iglesia según Él lo prometió, y todos los que colaboran como evangelistas, pastores y maestros, lo hacen por encima de ese fundamento. No pueden cambiar el fundamento, no podemos cambiar el fundamento ya está establecido de la iglesia de la cual Cristo es la piedra angular, ¿cierto? Entonces pensemos un poco en esos grupos, pensemos un poco en esos grupos que están allí. Primero los apóstoles. El término apóstol que es traducido apóstol, significa enviado y se aplica a un embajador, representante o a un mensajero. El principal uso que sea en el Nuevo Testamento del título se aplica a los apóstoles de Jesucristo. Es decir, aunque tiene otros usos, esta palabra para un mensajero, simplemente alguien que iba a llevar un mensaje de un lado al otro,
En general, en el Nuevo Testamento, esta palabra apóstol se utiliza para referirse a los apóstoles del Señor Jesucristo, para referirse a esos hombres a quien Jesús seleccionó personalmente para ser sus representantes autorizados. Ese es un grupo limitado que incluía a los 12 con Matías, que sustituyó a Judas el traidor, a Judas Iscariote, y Pablo, quien recibió el encargo de ser el apóstol para los gentiles, como él mismo lo dice. Los apóstoles de Jesucristo debían cumplir tres requisitos básicos. Tres requisitos básicos cumplieron los apóstoles de Jesucristo. Entonces, el primero, número 1, ellos fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo. Fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo. No se autollamaron, no fueron escogidos por hombre, fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo. Un ejemplo, Lucas 6:13, cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también dio el nombre de apóstoles. El Señor Jesucristo tenía muchos discípulos, tenía diferentes grupos, unos más cercanos que otros, incluso tenía un grupo muy cercano de 4, ¿cierto? Un grupo más amplio y un grupo de 70 y un grupo más amplio. Pero el punto es que a los que llamó apóstoles fue a esos 12. ¿Cierto? A esos 12. ¿Y quién los llamó? El Señor Jesucristo. Cuando leemos las escrituras, vemos nosotros, creo que lo repasábamos la semana pasada, cómo el Señor mismo mostró el propósito o el principio del discipulado llamando hombres para ser los discípulos. Y esto fue lo que hizo él. Entonces, lo primero que tenemos que decir de una característica de los apóstoles del Señor Jesucristo es que fueron escogidos por él. En segundo lugar, fueron, y ya lo veíamos, capaces de realizar las señales de un apóstol. Y de esa manera fueron autentificados por esos milagros, por esas señales de prodigios y milagros. Ya lo leíamos ahorita en 2 Corintios 2:12, pero podemos mirarlo rápidamente nuevamente. Dice, entre vosotros operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Qué significa? Que los verdaderos apóstoles podían hacer estas señales. Por eso se caracterizó a un apóstol del Señor Jesucristo. También vale la pena mirar cómo de manera similar Mateo 10 nos habla de estas señales que realizaron a esos 12 a esos 12 discípulos que el Señor Jesús llamó apóstoles. Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y ahí están. ¿Cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? Pero ¿a quiénes les dio ese poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia? ¿Qué quiere decir eso? ¿A quiénes? A los 12, a esos nombres que están allí, que están en diferentes listas en el Nuevo Testamento. A esos 12 y solamente a esos 12. Bueno, ya vamos a ver que no es tan literal, tan cerrado, o sea, sí que a Pablo, mejor dicho, se incluye allí, pero el punto es que esos 12 podían o debían ir acompañados como número 2 de realizar señales de apóstol. Ellos sanaban toda enfermedad, porque tenían el poder de sanar toda enfermedad, toda dolencia. ¿Qué significa? Que si ellos oraban por una persona que tuviera por decir algo, el coronavirus de moda del siglo I, se sanaba. Esa persona era sana porque ellos habían sido infundidos con poder, sobre toda enfermedad, la que fuera, ellos tenían el poder. Entonces, van aquí dos características de los apóstoles. Entonces, uno, fueron escogidos directamente por el Señor Jesucristo y dos, fueron capaces de realizar las señales de un apóstol siendo autentificados por esas señales milagrosas.
Y hay una tercera. Ellos fueron testigos del Cristo resucitado con sus propios ojos. Hechos 10:39. Se los voy a compartir acá también. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. ¿Quiénes son esos hombres? Pues son los apóstoles. Claro, también se apareció a otros. ¿Sí? No se apareció solamente a los apóstoles, se apareció a otros grupos más grandes, más representativos, pero el punto real es que solamente es que alguien que fue apóstol del Señor Jesucristo cumplía estas tres características. ¿Cuáles son las tres características que dijimos? Número uno, escogidos directamente por él. Número dos, capaces de realizar esas señales y milagros que los que autentificaban el mensaje que estaban proclamando. Y número tres, que fueron testigos con sus propios ojos del Cristo resucitado. También esto, 1 Corintios 9:1, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Allí Pablo está defendiendo su apostolado y como parte de eso dice, yo he visto al Señor, no he visto a Jesús nuestro Señor. Él está hablando particularmente del Cristo resucitado, es de lo que está hablando allí. Entonces hay tres características claras en las escrituras de alguien que es un apóstol del Señor Jesucristo. Pero además hay otro verso clave, y es que Pablo en 1 Corintios 15:8 dice, yo soy el último, no hay más, después de mí no hay ningún otro, yo soy el último que escogió el Señor. 1 Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como a un nacido fuera de todo, a un nacido fuera de tiempo, o como a un abortivo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo dice, yo no soy digno, pero a él le plació y yo soy el último de todos. Yo soy el último. Soy el más insignificante, pero soy el último. Soy el último. Lo que quiere decir que cualquiera que después de Pablo diga que es un apóstol, así lo diga que es por función, que es por organización en la iglesia, en realidad está atentando contra la fidelidad de las escrituras y en realidad está diciendo que Pablo es un mentiroso porque Pablo dijo que era el último. Entonces de pronto a Pablo no le fue revelado bien y él no era el último, sino era el penúltimo o el antepenúltimo. Después venía el apóstol y bueno, ahí entraríamos a escoger cuál de todos estos que se autoproclaman apóstol, pero el punto es claro que las escrituras nos muestran que deberían cumplir esos tres requisitos y que además Pablo cierra la lista. Pablo declara explícitamente que él era la última persona que había satisfecho ese tercer requisito, ver a Cristo resucitado, lo que indica que no ha habido apóstoles genuinos desde Pablo. Además, Pablo consideró el apostolado como algo único, como algo extraordinario. Es decir, Pablo nunca predicó el apostolado como un patrón normativo para que lo emularan generaciones posteriores, ni siquiera en el liderazgo de la iglesia. Entonces, una evaluación que se haga de manera sincera de las pretensiones modernas de ese cargo demuestra de forma concluyente que no existen hoy en día los apóstoles y que no los ha habido tampoco en la historia de la iglesia desde el siglo I.
De hecho, cuando vemos la historia de la iglesia, no hubo hombres en los primeros siglos que se autodenominaran apóstoles, ¿sí? Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los agentes reveladores autoritativos de Cristo. En el aposento alto, el Señor Jesús prometió que aun después de él, de que él ya no estuviera físicamente presente con ellos, seguiría revelándoles su verdad por medio del Espíritu Santo. Estos pasajes que nos hablan acerca de la inspiración y de cómo Él le recordaría todas las cosas, el que viniera aquí en el Espíritu Santo, y eso habla de la inspiración de las Escrituras. Por eso la iglesia primitiva reconoció que la enseñanza de los apóstoles tenía la autoridad misma de Cristo. Lo que ellos decían tenía la misma autoridad de Cristo. Como los escritos apostólicos eran inspirados, se les atribuyó el mismo peso que a las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces esos son, cuando volvemos nosotros a Efesios 4, 11 y Efesios 2, 20, ese era el primer grupo, los apóstoles. El segundo grupo, ¿cuáles eran? Los profetas. El término traducido profeta significa aquel que habla en lugar de, o significa un portavoz. Entonces los profetas del Nuevo Testamento fueron portavoces de Dios. Aunque eran segundos en rango después de los apóstoles, como en el Antiguo Testamento, los profetas de la iglesia primitiva se distinguieron principalmente por su recepción y entrega de la revelación nueva de parte de Dios. En Hechos 11 encontramos uno de estos profetas. Hechos 11, versículo 27, dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Allí hay otros hombres, uno de ellos, ¿cierto? Llamado Ágabo. Y él habló por medio del Espíritu Santo una profecía y fue una profecía que se cumplió. Eh, entonces ellos principalmente se distinguieron por su recepción y entrega de revelación de parte de Dios, aunque a veces ellos también exponían con profundidad la verdad anteriormente revelada, es decir, que hacían lo que haría un predicador hoy en día. Por la existencia entonces de falsos profetas, el mensaje del profeta debía probarse, ¿sí? Debía probarse. ¿Y cómo se probaba? Con respecto a la verdad revelada anteriormente. La genuinidad del ministerio del profeta en el Nuevo Testamento, como sus contrapartidas del Antiguo Testamento, podía determinarse por su precisión doctrinal. Por eso se determinaba cuando un un profeta era un profeta verdadero por su precisión doctrinal. Además, los profetas verdaderos se caracterizaban por la pureza moral y por la precisión reveladora. Los que enseñaban falsa doctrina, quienes vivieron en lujuria, en avaricia sin freno, o que transmitieron una supuesta revelación de Dios inexacta y falsa, ellos debían ser ignorados por el pueblo de Dios y declarados como falsos profetas. Cuando la revelación del canon del Nuevo Testamento se completó, el cargo profético entonces ya no era necesario, salió del escenario. Como los apóstoles, les tocaba a los profetas establecer el fundamento revelador para la iglesia. Una vez establecido ese fundamento, la obra de los apóstoles y la obra de los profetas en la era de la iglesia ya se había completado. Ya se había completado. Sin embargo, la proclamación de la palabra profética sigue en medio de la fiel predicación de las escrituras. ¿Qué quiere decir? Vuelvo al gráfico que les he mostrado, que les mostré anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles y profetas establecieron el fundamento y ahora la obra de ellos ya ellos no la hacen, pero sigue vigente
y la iglesia sigue llevando frutos debido a ese fundamento doctrinal que ellos establecieron, a esa doctrina, a ese cuerpo doctrinal que se estableció para la iglesia. De tal manera que nadie puede cambiar ese cuerpo doctrinal, nadie puede cambiar ese fundamento sobre el que es edificada la iglesia. Los que están por encima, ahora los evangelistas, los pastores y los maestros, ya no establecen un fundamento y por ende no traen nueva revelación. Y por ende no están acompañados ni es necesario que sean respaldados de señales, prodigios y milagros. Ellos lo que deben hacer, en vez de inventar, en vez de buscar nueva revelación, lo que deben es buscar enseñar el fundamento que ya fue establecido por los apóstoles y profetas. Eso es lo que hace, ahí debe estar enmarcado entonces el ministerio de estos otros grupos, el de los evangelistas y el de los pastores maestros. Ahí debe estar. Cuando hablamos entonces de los evangelistas, aunque a todos los creyentes se nos ordena que lleven las buenas nuevas del Evangelio, Mateo 28, Hechos 1:8, hay algunas personas que tienen un don especial como evangelistas, es decir, que han recibido una capacitación especial para presentar el Evangelio de una manera tan clara que la gente responde, que los pecadores responden. Además, aquí en Efesios 4:11, el término evangelista solo aparece, además de Efesios 4:11, ese término solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Hechos 21:8 y en Hechos 8:4. Se describe a Felipe como un evangelista y a Timoteo se le dan instrucciones para que haga la obra de evangelista. Son los únicos otros dos lugares. Aún así, la evangelización es un tema supremamente importante en el Nuevo Testamento. El término evangelium, o de donde nosotros tomamos evangelio, buenas nuevas, se usa más de 70 veces, más de 75 ocasiones, y de otras formas aparece más de 50 veces, es decir que términos derivados aparecen unas 125 veces aproximadamente. Entonces es algo muy importante el presentar las buenas nuevas, el evangelio, hacer la obra evangelista es algo muy importante. Los evangelistas están llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo al mundo incrédulo. El ejemplo de Felipe, que lo citábamos ahí en Hechos, demuestra que los primeros evangelistas cristianos predicaron a veces el evangelio a grupos de personas marginadas, como por ejemplo los samaritanos. Ellos lo hacían a todo grupo de personas, pero a veces lo hacían a grupos marginados. De acuerdo con la Gran Comisión, su objetivo consistía en hacer discípulos, y es el mismo objetivo que debe perseguir hoy la iglesia. Y cuando hablamos de hacer la obra de evangelista o de presentar el evangelio, debemos buscar ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo consiste en hacer discípulos, incorporarlos a la iglesia, bautizarlos, edificarlos en la fe por medio de la enseñanza. Eso es un resumen de Mateo 28, del 18 al 20. Y el ejemplo de Timoteo ilustra además la estrecha conexión que debería existir entre el evangelista y el líder de la iglesia local. Los evangelistas poseen un don único que procede de Dios para alcanzar a los pecadores perdidos con la salvación por medio del evangelio, con la verdad salvadora del evangelio. Entonces ese es el siguiente grupo. En Efesios 4:11, entonces aparece otro grupo y es el de pastores maestros. Ya les explico un poco más por qué están allí juntos y por qué no están de manera separada. El término griego poimens puede traducirse como pastor o puede traducirse como apacentador. Y eso describe al liderazgo, describe la protección, el cuidado que los pastores manifiestan hacia los miembros del rebaño que el Señor les ha dado, le ha encargado, le ha dado a cuidar. Por supuesto, el Señor Jesús es el gran pastor, pero aquellos a quienes
Él ha dado a la iglesia como pastores deben ser sus apacentadores. La función principal es la de alimentar a las ovejas. Esa es la función principal. Es una responsabilidad que ellos cumplen, por supuesto, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo se cuida un rebaño? Alimentándolo bien. Principalmente la salud de una oveja está determinada por el alimento que recibe. De esa forma, una oveja es cuidada de manera correcta o es cuidada o es descuidada, ¿cierto? Y por eso la predicación es primordial. Por eso los pastores maestros es algo que va junto, que no se puede separar, aunque la enseñanza se puede identificar como su propio ministerio, es mejor también considerar que en Efesios 4:11, pastores y maestros describen dos facetas de un único oficio de liderazgo pastoral. ¿Sí? Aunque son palabras diferentes, pastores y maestros, en realidad están apuntando a dos facetas de un único oficio de liderazgo pastoral. Hay otros textos en el Nuevo Testamento que indica que se espera que los pastores sean apacentadores, que sean cuidadores de la iglesia. Uno, por ejemplo, Hechos, Pablo hablando al liderazgo de Éfeso le dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, perdón, entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Y por eso él les está diciendo, tengan cuidado de ustedes, cuídense ustedes, pero cuiden la iglesia. Cuiden la iglesia porque no es de ustedes. Cuiden la iglesia porque ustedes no se pusieron ahí. A ustedes los puso el Espíritu Santo para supervisar, para pastorear, para cuidar la iglesia, que es de Cristo. ¿Y por qué es de Cristo? Porque Él la compró. Pero es decir, el Nuevo Testamento muestra que los pastores son cuidadores de la iglesia. Igual primera de Pedro 5 dice, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Pastoread el rebaño, velando, cuídenlo, cuídenlo. Entonces, un pastor es un cuidador. Por eso es un nombre bien puesto, porque lo que hace es cuidar ovejas, ¿cierto? Es un buen nombre que ha sido bien establecido. Como los apóstoles, los pastores deberían entrenarse o entregarse de manera primordial a lo que se entregaron los apóstoles. ¿A qué se entregaron ellos? A la oración y el ministerio de la palabra. Ustedes recuerdan allí en Hechos 6. El pastor es un buen ministro de Jesucristo. El pastor debe ser aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. El pastor debe ser reconocido porque lucha en oración por su pueblo, porque ora por su pueblo. Por eso está bien que un pastor haga cosas administrativas, hace otras cosas, pero la labor principal de un pastor, a lo que él de manera estratégica tiene que concentrar sus fuerzas, es en esto, en la oración y el ministerio de la palabra. En eso debe estar el esfuerzo principal de un pastor. Por eso muchas veces iglesias como las nuestras las critican porque la gente está acostumbrada a actividades, a estar llenos de cosas y nosotros lo que se hace en la iglesia es enseñanza, 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 y cuando nos queda tiempo, ¿qué hacemos? Pues más enseñanza, porque solamente la enseñanza de la palabra de Dios es el método de cuidado que tiene Dios para que sus pastores puedan pastorear, puedan cuidar el rebaño. Aunque la estructura, la administración tiene su lugar, el verdadero poder en la iglesia viene por medio de la oración y el ministerio de la palabra. Ahí está el poder de la iglesia. Entonces el pastor maestro debe priorizar esas cosas, la oración
y la predicación, en lugar, en lugar de llegar a estar extremadamente ocupado en la dirección de otras cosas administrativas. Eh, no se sirve mejor a las ovejas con programas elaborados o presentaciones impecables, sino con una enseñanza coherente y sólida de las escrituras. De esa es la manera que se sirve. La imagen de apacentador, entonces, acentúa el cuidado espiritual y la alimentación bíblica que los pastores proveen para su gente, mientras ellos la dirigen. El corazón de un apacentador es esencial en aquellos que aspiran a ser pastores maestros. Son hombres que tienen un corazón por la gente. No les interesa los números, les interesa es el estado espiritual de aquellos que les son dados a cuidar, les preocupan la gente. Ahora, el Nuevo Testamento usa otros dos términos para determinar o para denotar el oficio de pastor. El primero de ellos es obispo, que ya lo vimos hace unos momentos. ¿Qué significa obispo? Significa supervisor o guardián también. Es buena palabra, guardián, supervisor o guardián. Y esa palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 20:28, Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:2, Tito 1:7 y 1 Pedro 2:25. Esos obispos, que son las mismas personas, son los mismos pastores, maestros, operan bajo la autoridad del Rey, del Señor Jesucristo, cuando ellos lideran la iglesia, aunque lo hacen y deben hacerlo por medio de un servicio humilde y no de control autoritativo. El supervisor espiritual es responsable tanto de alimentar como de proteger al rebaño a su cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que contrario a lo que viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en la palabra obispo, que es automáticamente un obispo de la Iglesia Católica y un jerarca que tiene el poder y la autoridad para mandar sobre un grupo de iglesias y de ahí para abajo, y todo el mundo tiene que hacerle caso. En realidad las escrituras nos muestran a un obispo como alguien que cuida la iglesia y que lo hace de una manera humilde, desprovisto de autoritarismo, de alguien que mentorea, que protege el rebaño. Y hay otro término que también es utilizado en las escrituras y es el término anciano. Anciano. La palabra en griego es presbúteros. Y esa palabra anciano hace referencia a la misma persona o a las mismas personas, pastor, maestro, obispo, anciano. Pero este término denota algo en particular de ese hombre y es la madurez de quienes dirigen la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que las escrituras siempre nos muestran que los hombres que dirigen la iglesia deben ser un modelo de madurez para el resto de la congregación. Por eso los requisitos, que no los vamos a estudiar hoy, sino la próxima semana, se resumen en un hombre maduro, alguien que es intachable y que esas características, si bien están establecidas como requisitos para un pastor, para un anciano, para alguien que está en el liderazgo, también deben ser perseguidas y buscadas por toda la congregación, indiferente de si están en el liderazgo o no, si son hombres o mujeres. En el Nuevo Testamento, presbíteros o presbúteros puede usarse en el sentido genérico para aludir a personas de edad avanzada. Es decir, no siempre que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra anciano hace referencia a un líder de la iglesia, a un pastor maestro. Pero sin embargo, también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra se usaba para referirse a los líderes de Israel, precisamente porque eran hombres ancianos, hombres maduros. Sin embargo, en un contexto de iglesia, el título designa un oficio específico de liderazgo espiritual dentro de la iglesia. Hechos 11:30 dice: y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Nos muestra
que hay ancianos en la iglesia, igual que Hechos 14:23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Leí a propósito, haciendo énfasis en la S, en la pluralidad de los ancianos. Lo vamos a ver en su momento, solamente ahora vean que designaron ancianos en cada iglesia. El concepto del Nuevo Testamento, del cargo de anciano, está principalmente, como les decía, sacado del judaísmo del Antiguo Testamento. Los ancianos de Israel eran hombres maduros, eran hombres que manifestaban firmes convicciones morales, se caracterizaban por la verdad, por la integridad, por el valor, por el temor al Señor. Ellos eran sabios, ellos eran hombres con discernimiento, ellos enseñaban, intercedían, juzgaban asuntos de la vida diaria, de la vida cotidiana del pueblo y lo hacían con justicia y con imparcialidad. La interpretación que el Nuevo Testamento hace de los ancianos en la iglesia, entonces incluye esos mismos atributos de entereza personal, de fuerza personal, de madurez, de integridad espiritual y de integridad moral. El hecho de que la iglesia primitiva estaba dirigida por ancianos es algo claramente demostrado a lo largo del Nuevo Testamento. Ya les acabo de mostrar, la iglesia de Jerusalén tenía ancianos, como también ocurría en las iglesias que Pablo plantó a través de sus viajes misioneros. Las iglesias por toda Asia Menor, a las que Pedro dirigió en sus epístolas, también estaban resguardadas, cuidadas o dirigidas por ancianos. Así Pedro, en 1 Pedro 5:12, él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y les dice que ellos deben apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que es a lo largo del Nuevo Testamento se utiliza este término para designar a ese mismo grupo de personas. Las pruebas textuales indican que los tres términos del Nuevo Testamento, pastores, obispo y ancianos, aluden al mismo cargo de liderazgo en la iglesia. La comparación de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, con Tito 1, del 6 al 9, demuestra que los requisitos para el obispo y para el anciano son los mismos. ¿Qué son estos dos textos que les acabo de mencionar? Son dos textos donde se muestran los requisitos de alguien que quiere servir en el liderazgo de la iglesia. Y en uno se utiliza un término obispo, en la otra lista se utiliza el término anciano, pero cuando usted ve las listas son las mismas características básicamente. Algunas hacen un énfasis más que otras, pero al final casi que las dos se compila o casi no de las dos se compila una sola lista que apuntan a una misma persona. Pablo inclusive usaba ambos títulos para aludir a la misma persona. Los tres términos se encuentran, por ejemplo, en 1 Pedro 5, 1, 2, que ya lo hemos visto, pero quiero ponerlo acá, 1 Pedro 5, 1, 2. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Y allí están los diferentes términos que hacen referencia a la misma persona. Ruego a los ancianos, presbíteros, que están entre vosotros, ¿cierto? Luego apacentad, ¿cierto? Que es de lo que hacen los pastores, pastoread, es lo que está diciendo, la grey que está entre vosotros, cuidando, que es el plural de episcopos, ¿cierto? Si es el plural de episcopos. Entonces, allí están los tres términos. Hechos 20
también ilustra la naturaleza intercambiable de esos tres términos. Luego de reunir a los ancianos, el plural de presbíteros en el versículo 17 de la iglesia de Éfesos, Pablo advierte diciendo, por tanto, creo que es mejor, se lo pongo allí, Hechos 20:17. Veinte 28, perdón. Entonces aquí dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. ¿A quienes llamó? A los ancianos de la iglesia. Y luego dice, tened cuidado vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Entonces a los ancianos les dice que ellos son obispos y que ellos pastorean. Ven que a lo largo del Nuevo Testamento claramente se utilizan los términos para las mismas personas, aunque los tres términos son sinónimos, cada uno tiene un énfasis único dentro del contexto bíblico. Ya lo hemos dicho, pero con esto puedo resumir. Ancianos hace hincapié en la madurez y en el carácter personal de un hombre. Obispo habla de su papel de liderazgo como protector de rebaño y pastor enfatiza en su preocupación sincera por las personas a las que sirve. Lamentablemente, a lo largo de la historia de la iglesia se ha usado de algunos de esos términos, como el de obispo, incluso como el de pastor, por parte de las jerarquías no bíblicas de los líderes espirituales que establecen esas jerarquías, de tal manera que hoy en día casi que tenemos desdibujado lo que es un anciano, un obispo, principalmente un obispo y hasta un pastor, porque por poder muchos hombres han establecido esas jerarquías. Como resultado, el título anciano puede ser preferible en algunos contextos, porque en general no lleva connotaciones culturales que en ocasiones se han impuesto a los otros títulos. Pero al final, el título que se usa es bíblico, solamente que de acuerdo a la cultura, quizás nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, el término, o no vamos a utilizar todos los términos, no vamos a utilizar el episcopo, ¿cierto? Porque está mal visto y porque ya es un término mal visto por los hombres, ¿cierto? Pero de esa manera, lo que quería mostrar hoy, en este tiempo, y ya la próxima semana enfocaremos más en estos hombres, en qué hacen, en cuáles son sus características, en cómo funcionan como cuerpo de gobierno, en por qué es importante la pluralidad, ¿cierto? En cómo es la ordenación y en un segundo grupo que también es descrito en las escrituras, que son los diáconos y también tienen unos requisitos específicos dados dentro de las escrituras y ese es el gobierno de la iglesia. Hacia allá vamos la próxima semana. Pero quería dejar claro hoy, básicamente es que Dios ha establecido que Dios quien es el rey, el dueño, el gobernador, la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él gobierna ese cuerpo por medio del fundamento del cual Él es la piedra angular, que fue el fundamento establecido por los apóstoles y profetas, ¿cierto? Ese fundamento establecido por los apóstoles y profetas, por medio de establecer un fundamento doctrinal sobre el que sobre edifican todos aquellos que son o somos colaboradores en la edificación que Dios está haciendo de su iglesia, conformada a un edificio conformado por piedras vivas. Pero he ahí la importancia de entender que el gobierno de la iglesia no es un invento humano. Hay ciertos requisitos, hay una forma de hacerlo, pero es algo que está en las escrituras. Por ende, nosotros como ovejas, ¿qué debemos hacer? Someternos para que ellos puedan rendir cuentas y hacerlo de manera gozosa, de manera con gusto. Entonces, esto era la clase de hoy. Voy a terminar orando. Luego abrimos, como siempre, por si de pronto hoy hay alguna pregunta. Y luego pasamos pues, al tiempo de comunión, que también es bien importante. Pero primero oremos.
Amado Padre, muchas gracias por la forma en que a través de la historia tú decidiste gobernar tu iglesia. Primero tú estableciste la iglesia, fue tu Espíritu Santo quien fundó la iglesia, fue tu diseño para la iglesia. Luego estableciste hombres que fueron llamados por ti, que fueron dotados de autoridad para ejercer prodigios, señales, milagros, mientras proclamaban una verdad, una revelación y establecían unas doctrinas como fundamento para que de ahí en adelante evangelistas y pastores, maestros, ancianos, obispos, edifiquen junto a Cristo el edificio que es la iglesia, Señor. Muchas gracias porque a los que estamos en este tiempo, después de la cruz y después del cierre del canon, lo que nos corresponde es escudriñar las escrituras, es saber que ellas proveen lo necesario para la salvación de un hombre, de una mujer, pero también proveen lo necesario para hacer perfecto a un hombre, para equipar para el ministerio, para equipar para el servicio, porque eh, las escrituras son suficientes y de hecho fuimos dejados al cuidado de ellas. Así que todo lo que corresponde a un hombre hoy en día llamado al liderazgo es preocuparse por su vida de oración, preocuparse por enseñar las escrituras y solo las escrituras, no yendo más allá, no tiene que innovar, no tiene que inventar, sino tiene que buscar cómo las escrituras pueden ser estudiadas, pueden ser entendidas, extraer los principios de allí y cómo pueden ser aplicadas al contexto donde cada hombre de estos que hemos descrito en el liderazgo sirve, Señor. Te doy muchas gracias por este día y te pido que esto nos lleve a gozarnos en la iglesia, en el rol, en la función que tú pones a cada uno, Señor, para que lo hagamos, para que tú seas glorificado, Señor. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amén.